Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más al podcast de Zona Grogueta. Parece mentira, y mi compañero lo corroborará, y es que estamos aquí por vez consecutiva, y es que esto es algo que no se repite desde hace mucho tiempo. Acostumbramos a venir una vez por semana, pero bueno, parece que nos hemos puesto las pilas en este tramo final de la temporada. Esperemos que nuestro equipo, o al que animamos y también contamos la actualidad sobre él, haga lo mismo, pero bueno, de momento tenemos que venir a narrar y a comentar lo que fue un empate, lo que fue un 0-0, que bueno, presumiblemente siempre se suele pensar que un 0-0 es aburrido, que duerme hasta los laureles, pero todo lo contrario, fue un partido de lo más entretenido, con muchas ocasiones y con dos estilos de juego que dieron lugar a dos partes muy diferenciadas de las que ahora hablaremos. Como siempre, tengo aquí para comentarlo a mi fiel escudero y amigo Luquen Amenábar. ¿Qué tal, Luquen? Buenas, Gonzalo, ¿qué tal? Pues sí, como has comentado, hemos vuelto ahora ya un poco más fuerte. Hemos tenido un parón de no haber estado ni grabando y ni en mi caso escribiendo hilos, que bueno, como un detalle para hacer ya un poco de spam de mi contenido, justo después del podcast también tendréis, bueno, ya estará subido cuando se suba el podcast, el hilo del partido, que ya estamos cogiendo un poco otra vez el ritmo de crear contenido del Villarreal. Así que y qué mejor, o sea, qué mejor forma que volver con el Villarreal Athletic Club, que fue un partidazo en mi opinión. Como ya dije en la previa, creo que por el relato de la cuarta posición y por ser los dos equipos que durante la temporada en mayor o menor medida pues han sido los dos principales candidatos y han tenido un relato propio, pues era un partido con gran atractivo y creo que no decepciona a nadie. Sí que es cierto que hubiese estado mejor si hubiese habido goles para el espectador, pero creo que fue un partido entretenido para ver y que los dos equipos mostraron por qué están optando a esa cuarta posición. Un partido entretenido donde también tendremos para comentar a un amigo de la casa que también hace tiempo que no se pasa. Y hablando de crear contenido, como decía Luquen, también ha creado ahora su proyecto personal del que estoy ansioso por ver qué nos cuenta. Bienvenido de nuevo a Sier Webra, ¿qué tal? Buenas, Gonzalo. Buenas, Luquen. Nada, encantado de estar aquí y para charlar de fútbol sobre el Villarreal frente al Atleti. Aprovecha para venderte un poco. Sí, bueno, ahí estamos, ¿no? Compaginando un poco el fútbol, proyectos personales, hablando con gente. Esta vez he subido, bueno, una conversación con un ex ingeniero de la Fórmula 1 de aquí de Donosti, que ha trabajado para Mercedes y Ferrari. Así que no sé si tendré o podré mantener la constancia que yo quisiera, porque al final, bueno, ya sabes que es difícil, ¿no? Sobre todo, pues bueno, cuadrar y demás, pero bueno, a nivel personal muy, muy orgulloso de haber sacado este contenido más allá del fútbol, ¿no? Sier Webra Podcast se llama, ¿no? Sí, nada, sencillo, básicamente, igual el apellido es difícil. Y bueno, el nombre también, si no es de aquí, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. Entonados ya en el partido, voy a empezar con una pregunta antes de entrar un poco en el análisis táctico bueno, donde los dos sois más especialistas, pero voy a comenzar por ti, Luquen. Ya hablamos en la previa de que a ti quizá te varía un empate, pero viendo cómo se dio el partido, las circunstancias que ocurrieron y demás, te pregunto y quiero que me responda directamente, ¿satisfecho o no? A ver, satisfecho sí, yo como siempre he dicho, para mí estar satisfecho es dependiendo del partido y no del resultado. Obviamente cuando se gana estás más satisfecho o más feliz. Bueno, más que satisfecho diría feliz, pero creo que el partido del Villarreal fue muy enriquecedor, mostró algo que últimamente al Villarreal le estaba costando, bueno, más que últimamente, pues en algún tramo de la temporada, que es en esta riqueza táctica que esta vez sí que vimos, porque sí que vimos un Villarreal que estuvo mucho más activo en la presión, un Villarreal mucho más intenso, que también lo vimos ante el Real Madrid, pero contra el Atleti, pues se ve que lo hizo bastante mejor y creo que poco se le puede reprochar al Villarreal. Creo que el Villarreal mereció ganar el partido. Bueno, a ver, más que mereció ganar, si hay un equipo que fue superior en el campo, creo que fue el Villarreal y ante todo un Atleti, pues creo que habla muy bien del equipo de Marcelino y entonces, pues sí, yo sí que estoy satisfecho. Al final era mejor conseguir los 3 puntos que nos ponía en una muy buena posición para optar a esa cuarta plaza, pero creo que el punto también nos deja en una posición de poder
competir el Athletic, que como siempre venimos hablando, yo creo que ya ha entrado un poco, pero tendrá semanas difíciles el Athletic para compaginar lo que es la Europa League y la Liga. De hecho, ya nos lo dirá Asier ahora, pero me suena que la temporada pasada también con la final de Copa y tal tuvo un tramo de que al final ahí también hubo otros factores, pero sí que se descentró un poquito de Liga y se dejó más puntos al final de Liga. Y si el Villarreal sigue con este ritmo de puntaje, creo que puede superar al Athletic en la clasificación. Antes de darle la palabra a Sier, por dar mi opinión también, yo estoy satisfecho, pero no del todo, porque jugando en casa y bueno, no considerándolo pinchazo porque fue ante el Barça, pero sí ese empate del Betis, ganar en la Cerámica en el día de ayer al Athletic, un rival directo, hubiera sido, bueno, poner las cartas sobre la mesa y quizá pues un buen empujón para el Villarreal para conseguir esa cuarta plaza, teniendo en cuenta, como decíamos anteriormente, que tiene un partido aplazado ante el Español donde también puede seguir recortando, ¿no? Por lo que con el resultado pues al final todo se queda igual y en caso de empate tenemos el gol a veras perdido porque bueno, allí en San Mamés caímos derrotados por 2-0. Pero teniendo en cuenta esto desde el otro prisma, por supuesto, desde el Athletic, teniendo en cuenta también que la expulsión de Pape Gay nos dejó con uno menos y el Athletic apretó, no seré yo el que no reconozca que acabé pidiendo la hora y sufrí un poquito más de lo que pensaba. ¿Tú estás satisfecho con el resultado, Asier? Yo creo que sí, ¿no? El Athletic tiene que estar satisfecho con lo que consiguió, sobre todo porque además tiene los goles a favor, sabiendo que la semana que viene se enfrenta al Villarreal contra el Betis y seguro que bueno, alguno de los dos se va a dejar puntos o si no los dos. Viendo además cómo empezó el partido, creo que el Villarreal, n- no más por ocasiones, sino por presencia en el juego, sí que se mereció meter ese primer gol, pero no lo hizo. El Atleti supo aguantar esos tramos, ¿no? De que al final estás con desventaja en el campo porque el rival está siendo superior y por eso yo creo que tienes esa diferencia de puntos, ¿no? Esos 6 puntos arriba de momento, que es lo que lleva a lo largo de temporada a sacar pues buenos resultados donde quizás en otras temporadas no lo supo hacer o no lo consiguió hacer. Así que así en general yo creo que el punto vamos, yo creo que lo firmaba antes de jugar, sí. Vamos a diseccionar un poco lo que fue el partido en lo táctico. Os pediría y os pediré que no empleéis un lenguaje tan técnico, a pesar de los especialistas que sois ambos, pero fueron dos partes muy diferenciadas. Ya lo hemos dicho al principio, al final el Villarreal en la primera parte, en los primeros 45 minutos, yo creo que se mereció el gol, como coincido con Asier y con Luquen, porque hizo más méritos para ello. Pero al final, como esto no va de merecimientos, el fútbol es así y lo cuentan los goles y el Villarreal no marcó, no aprovechó la baza que tenía y en la segunda mitad pues ya sí que pudimos ver a un Athletic más incisivo, con más presencia, los cambios también le ayudaron y por supuesto la expulsión. Comienzo por ti, Luquen. ¿Qué aspectos tácticos viste más destacables y que le hicieron ser superiores al Villarreal en esa primera parte, donde yo creo que, por supuesto, todas las miradas irán a esa presión que ejerció Marcelino desde el primer momento, presión tras pérdida, bueno, espeluznante, diría yo, y con un ritmo que probablemente no, bueno, probablemente no, ya vimos que no pudo aguantar durante todo el partido, pero que yo quizá creo que es el aspecto más destacable, ¿no? Sí, también te voy a decir que me he leído el hilo de Asier y creo que le dejaré hablar más a él sobre la presión del Villarreal, que creo que analiza más partes del juego en ese aspecto que yo del partido, pero sí que fue bastante evidente que sobre todo en la primera parte, pues el Villarreal, pues al final, sobre todo optó por una recuperación rápida tras pérdida y para eso optó por siempre que perdía el balón, Parejo era el primero en morder al jugador receptor. También los centrales salían en caso de que fuese necesario. Hay alguna que otra jugada donde se ve que Logan Costa llega a la presión para recuperar y para que si Parejo no conseguía recuperar o los jugadores que estaban cerca no conseguían recuperar, pues era Logan Costa el que saltaba, por el otro lado también era Foyt el jugador que saltaba en esa altura del centro del campo. Luego también, al final muchas veces en esta presión tras pérdida es interesante ver
la actuación de los laterales, porque si el equipo quiere replegar o si el equipo quiere mantenerse atrás, los laterales no suelen morder, pero si el equipo está activo en la presión, pues que fue en este caso la situación, pues Cardona y Kiko Femenía eran jugadores que seguían para adelante y que incluso saltan hasta el centro del campo para morderle al equipo de Valverde. Y luego ya con balón fue un Villarreal que siguió con un esquema bastante parecido, con una salida de 3 con Kiko Femenía, Foyt y Loan Costa, que normalmente pues lo que intentan es combinar con los pivotes para salir jugando con una pared, intentar superar la presión, pero en este caso, como el Athletic te presiona tan arriba, muchas veces lo que intentó el Villarreal, y es algo que se repitió bastantes veces, es esa salida por la derecha con un Comesaña que intentaba aprovechar la espalda de Nico Williams para superar la primera línea de presión. Y luego para mí la figura más clave, más allá de Baena, que como siempre estuvo bien, fue la de Ayoce, que Ayoce tuvo un rol mucho más protagonista que en otros partidos en la construcción. Bajaba mucho a recibir, seguramente porque al final Barry estaba con Paredes y con Vivian marcándoles, y al final los pivotes del Athletic saltaban mucho a parejo y había ese espacio en la espalda de los pivotes, y Ayoce lo aprovechó muy bien, y cada vez que el Villarreal conseguía encontrar esa posición de Ayoce, luego pues con una pared, buscando a Buchanan, buscando incluso juego directo con Barry o un cambio de banda, es donde conseguía esa superioridad. Sí que es cierto que el Atlético al final tiene defensores que le permiten arriesgar así, y muchas acciones no acababan en ocasión clara porque los centrales del Atlético siempre están más o menos bien. Entonces, creo que esa fue un poco la clave del primer tiempo. Como pequeño inciso, mencionar que somos un podcast inclusivo, porque además de personas también incluimos animales, por si habéis escuchado algún ladrido de fondo, que lo tengáis en cuenta. Y te pregunto ahora, Sier, ¿qué opinión te merece a ti esta primera mitad, tanto del Villarreal como del Athletic, teniendo en cuenta que, como decía Luquen, fue tan importante esa presión tras pérdida del Villarreal y tan efectiva, porque al final producía muchos fallos en salida del Athletic, lo cual fue bastante significativo? ¿Cómo entendiste en ese caso la figura de Ayoce que tanto daño hizo también, un poco por detrás de esos pivotes del Atleti, un poco rondando allí por Prados, Oreguizar y compañía? Y bueno, ahora entraremos después en cómo consiguió el Atleti de Valverde superar eso y acabar, pues bueno, como decía al principio, que el Villarreal pidiese la hora, ¿no? Sí, bueno, ha hablado Luquen de Prados, ¿no? O sea, de Prados, perdón, de Ayoce, pero creo que el partido de Comesaña me parece increíble. O sea, Para mí es mi MVP, ¿eh? hacía, vamos, o sea, creo que el MVP al final salió Baena en la retransmisión, pero bueno, ya sabemos cómo van esto de los MVPs. Pero si nos fijamos bueno, en el hilo que he hecho y en las imágenes del partido, comentaba Luquen también de cómo Comesaña atacaba un poco la espalda de Nico cuando saltaba a la salida de 3 que formaba el Villarreal, y yo creo que estuvo muy bien, salvo, digo, casi excelente en el hilo, porque tiene un fallo, ¿no? Que es esa pérdida que bien le puede costar el gol en contra, y seguramente tendríamos otra manera de medir, o la gente le echaría más culpas, ¿no? A Comesaña, porque es el que perdió el balón. Pero si nos fijamos, todo el espacio que se crea para Ayoce es porque Peñat Prados tiene que ir a salir a Comesaña, ¿no? Y luego, pues ahí se genera un poco de dudas entre Paredes y Vivian, y eso permite que Ayoce, y luego en la segunda parte también Gerard Moreno, pues recibiesen tan cómodos, ¿no? El Villarreal tiene muy buenos jugadores, tanto en la media punta, como puede ser Ayoce y Baena, como son Parejo. Y la verdad que no esperaba para nada el nivel de Comesaña, ¿no? No he estado viendo los últimos partidos del Villarreal, pero vamos, para mí verlo como aficionado del Atleti, pero bueno, también como aficionado al fútbol, me encantó. eh, Como decía, la figura de Jose Gerard en la segunda parte provocaron muchos problemas al Atleti
Y en esa primera parte el Villarreal pues al final llegó a tirar hasta en 9 ocasiones, por lo que eh, yo, bajo mi punto de vista, creo que merecía el gol y no se tuvo. Pero el Athletic al final salió en esa segunda mitad. Yo creo que ya tras el paso por los banquillos y por el descanso, Valverde con una idea un poco ya preconcebida a lo que había visto en ese primer tiempo y consiguió enmendar un poco el problema que estaba teniendo, ¿no? Porque al final esas buenas sensaciones que dejó el Villarreal en la primera parte, al final no se vieron en la segunda, por supuesto, influenciado también por el físico, que evidentemente no puede aguantar tanto, pero el Athletic consiguió solucionarlo y ¿de qué manera? Explícanos, Asier. Yo creo que no lo consiguió solucionar. Perdona que te corrija, ¿vale? Porque si nos fijamos, otras veces sí que ha podido modificar un poco la presión. Sobre todo es muy claro en la temporada de Atleti el día del partido del Celta, bueno, al principio ya sabemos que el Atleti, para no entrar muy, muy técnicos, ¿no? Pues presiona con 4-4-2 básicamente, ¿no? Con dos delanteros. En el día del Celta también tiene una salida de 3 y pues era Iñaki, ¿no? El que al final formaba, emparejaba, ¿no? Esa salida de 3. Pero en esta ocasión creo que fue más por demérito del Villarreal, ¿no? Porque hay una imagen también en el minuto 60 que Parejo pide calma, ¿no? Pide calma a Barry de esa primera línea de presión. ¿Por qué? Porque seguramente el Villarreal no sabe o no puede aguantar el ritmo del Atleti los 90 minutos y bueno, pues el Atleti cogió más peso en el partido con balón, porque esa primera línea de presión ya no era tan eficaz, pudo tener más controlado el Villarreal y no perder tantos balones como en los primeros 10 minutos, ¿no? Que en unos primeros 10 minutos, que es curioso, porque, o sea, el portero, perdón, toca muchos balones ya en el fútbol moderno, ¿no? Y seguramente igual toca más balones que un jugador. Pero que toque más balones que 4 jugadores de ataque juntos en esos primeros 10 minutos, pues es bastante significativo, ¿no? Unai Simón toca más veces el balón que tanto el mediapunta, que sea Unai Gómez, los dos hermanos Williams y Gorka Guruceta, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco el peso del partido le fue comiendo al Villarreal, que como he dicho, no supo aguantar esa presión tan intensa. Y no sé si sorprendente, porque sí que es verdad que el partido del Real Madrid, que lo comenté con Luque, ¿no? También, pues obligó al Real Madrid también a jugar en largo, que no pudo salir de esa presión. Y bueno, decía Luque un poco las diferencias. Pues bueno, yo creo que las diferencias entre el Madrid y un Atleti, pues es tener a Mbappé, que yo creo que ese partido, pues justamente bajando a recibir y distribuyendo tanto a izquierda como a derecha, es el que soluciona el partido para el Madrid. Y pues bueno, aquí en este caso el Atleti no tiene ese potencial de jugadores. Sí que estuvo mejor que otros partidos Gorka Guruceta, pero claro, no llegas al nivel de un jugador como Mbappé. Un jugador diferencial que ahora quería yo hablar y ahora te doy paso, Luquen, porque al final yo creo que cuando todos pensamos en el Villarreal Athletic te salen 3, 4 nombres por parte de ambos equipos, bueno, incluso alguno menos, que dices tú, pues pueden ser diferenciales, pueden dar la nota, quizás le pueden dar algo más, y yo creo que en el Athletic todos pensábamos en Nico Williams, ¿no? Porque Mm. además no venía a mal nivel y bueno, con España recientemente también lo había hecho bastante bien y pensábamos que cubriendo el equipo femenina, que no es el mayor especialista del mundo en lo defensivo, pues podría tener más problemas. Sin embargo, yo también reconozco que no veo todos los partidos del Atleti en una temporada, pero de los partidos más desaparecidos que le he notado a Nico Williams, al menos en esta última temporada, porque realmente creo que su peso en el juego fue nulo. O sea, ¿qué hizo bien también el Villarreal Luquen para que prácticamente no pudiésemos ver nada de Nico? A ver, no sé, yo no estoy muy al tanto de lo que está haciendo Nico esta temporada. Sí que es cierto que creo que últimamente ya está mejorando, o sea, estaba volviendo un poquito al nivel
temporada anterior, pero al final creo que en la primera parte simplemente el Villarreal es que no dejó jugar al Atleti en general. Si Nico pudiese correr, pues quizás sí que hubiese tenido opciones, pero el Villarreal es que estaba muy bien organizado, el Villarreal conseguía recuperar tras pérdida enseguida, entonces pues ningún jugador ofensivo del Atleti pudo destacar. Yo creo que ya la segunda parte, donde quizás Nico sí que podría haber explotado más sus virtudes, ya creo que entre la mala dinámica de la primera parte, un Villarreal que realmente tampoco está mal ordenado, siempre un Juan Foyth que te ayuda bastante en esa banda derecha con Comesaña, creo que no era tampoco fácil atacarle al Villarreal por ese lado, porque al final encima Nico Williams, si no me corrige Asier, es un jugador que muchas veces necesita que haya un poco de espacio entre los defensores del equipo rival y que reciba bastante escorada banda para desbordar desde ahí. El Villarreal le dejaba espacio en la banda y acumulaba bastante cerca a Kiko Femenía y Foyth cuando se acercaba al área. Me recuerdo alguna que otra imagen que he visto por Twitter, de hecho, alguna acción de Nico Williams donde está muy cerca de la frontal del área y no es capaz de regatar porque el espacio es muy reducido y no tenía la situación para poder regatear con su explosividad. Pero bueno, más allá de eso, creo que la segunda parte sí que el Atlético consiguió igualar. Yo sí que es cierto que creo que en cuanto a la presión del Villarreal, el Atlético sí que fue más de mérito del Villarreal, porque no se podía sostener esa presión durante todo el partido, pero sí que creo que el Atlético en defensa sí que mejoró, teniendo un bloque un poco más medio que en la primera parte y no dejando que se encontrasen tan fácilmente esas situaciones de Ayoce y Baena, porque al final Gerard sí que para mí sumó cuando salió al campo, pero Gerard, en diferencia a Ayoce, al final es capaz de aportar mucho más estáticamente y de hecho he subido ahora mismo el hilo y hay dos acciones que de hecho el gol también viene de ahí, que Gerard recibe muy atrás, casi a la altura de los pivotes del Villarreal y con un cambio de banda a Cardona es donde genera la ocasión del gol y Gerard Moreno es capaz de hacerte eso ante un bloque más medio, cosa que Ayoce no. Ayoce es que necesita ese espacio entre los pivotes y los centrales, pero bueno, en aspectos generales creo que el Villarreal tuvo una muy buena primera parte y la segunda parte fue un partido igualado donde realmente pudo haber caído a cualquier lado y como de hecho también leyendo el hilo de Asier, estoy bastante de acuerdo en cuanto al Athletic, que una cosa que sí que diferencia bastante a este Athletic, pues quizás respecto a otros equipos, es que en estos partidos que igual ha sido algo inferior, tampoco hace aguas nunca y realmente siempre tiene su ocasión para ganar y consigue que ese partido sacar un punto y no sé si inmerecido, pero tampoco es, o sea, no es, o sea, no sé, para mí sí que fue superior el Villarreal, pero tampoco es del todo injusto el empate. Aquí hay un debate, ¿eh? Porque no se acaba de aclarar. O sea, Luquen, y yo creo que también un poco. Estoy más por la labor de que el Villarreal mereció esos 3 puntos, por la mínima, pero los mereció. Y yo creo que así no piensa lo mismo, ¿no? Claro, pero yo con las temporadas del Atleti he aprendido que las cosas no van de merecer, sino No, no, por supuesto. de ganarlas, claro. No el Atleti, sino el fútbol en general, diría yo, ¿eh? Creo, sí, creo que diría que Marcelino le ganó la partida durante todo el partido a Valverde, ¿no? Entonces, pues ya por ahí yo creo que sí que, bueno, si al Villarreal, si le daríamos un porcentaje sería un 55-45, ¿no? De Digo que yo se un lo poco más, mereció pero más. sí, por ahí estoy. Sí, pero más a favor del Villarreal, sobre todo porque no supo contrarrestar eso, ¿no? Esa salida de 3+2, ¿no? Pero, más allá de eso, creo que pensándolo, ¿no? Hoy, durante el día de hoy, ¿no? Creo que este Atleti de esta temporada se parece más a uno de los grandes equipos, ¿no? Como pues el Madrid, el Barça, porque también la gente le tiene respeto. Seguramente Marcelo le tenga sin menospreciar al Betis, ¿no? Que ahora viene. Pero sabe que el Atleti esta temporada ya lo vimos, ¿no? En Sevilla hace un partido regular, ni bien ni mal, y acaba de hacer uno, ¿no? Y ha pasado eso en muchos campos. Entonces,
se acerca más a un equipo grande que puede ser un Atlético de Madrid y por eso igual también Marcinoli también le da mérito a ese empate. Que encima que algo que no hemos comentado, que se queda con un jugador menos, entonces, pues bueno, los partidos también tienen sus cuestiones, sus detalles y perfectamente esa expulsión pues le puede condicionar el partido al Villarreal. Bueno, a ver, lo primero, pedir perdón, que como antes habéis dicho, estoy aquí que hemos adoptado justo ahora un mastín y pues bueno, está aquí un poquito el cerco en casa y he tenido que ausentarme, así que no te he oído todo lo que has dicho, Asier, pero sí que en cuanto a merecimientos, a ver, yo sí creo que, o sea, yo voy un poquito por el punto de Asier, que creo que si tenemos en cuenta quién planteó mejor el partido o a quién le salió mejor el plan que quería, mejor dicho, fue a Marcelino. Creo que el partido fue más por donde quería Marcelino que por donde quería Valverde, y al final en un plan bien ejecutado durante gran parte del partido creo que hace que la balanza vaya un poco a favor del Villarreal. Y sí que creo que, o sea, es un partido donde no es un partido ni de 4-0, ni de 3-0, ni de 2-0, no. Encima, si el Villarreal hubiese marcado, seguramente el Atlético apretaría y al final esos son contextos del partido, pero pongo un poco la balanza por encima por ese punto, que creo que el partido fue más por donde quería el Villarreal que por donde quería el Athletic, y realmente pues la primera parte sí que es una primera parte donde el Villarreal fue mejor y la segunda fue un partido de empate. Entonces, un poco haciendo media, de que el Villarreal se merecía como ganar. Pero bueno, yo en este caso, como digo, si juegas 10 veces este partido, quizás el Villarreal gana 3, hay 4 o 5 empates y el Athletic te gana, no sé cómo llevo la suma, pero 1 o 2 creo que son. Así que a eso voy, y que para mí está un poquito en esa balanza el partido. Por complementar también, yo también estoy de acuerdo con esa especie de baremo que ha hecho Luquen, pero por complementar lo que decía Sier, de que al final el Atleti es un equipo que se parece más a los grandes, le comenté un dato a Luquen en la previa que me sorprendió muchísimo, y es que tan solo lleva 4 derrotas, o sea, lleva menos derrotas que el Barça, si no recuerdo mal, por lo que al final hace indicar un poco lo difícil que es ganarle al Atleti. Y por supuesto, el respeto que le tiene a Marcelino y también el cariño, que lo comentó en la previa. Allí también le tenéis mucho, mucho cariño a él, pero yo creo que los años que estuvo allí dejó buen recuerdo, tanto por una parte como por otra. Por supuesto, no podemos acabar el podcast también sin comentar la polémica, porque es decir que para mí no existe tantísima como en otras ocasiones, pero en Twitter Villarreal estoy viendo que sí que hay mucha. O sea, vamos a ir por partes y un poco cronológicamente. Yo creo que hay que empezar por esa falta de Buchanan, porque no es polémica como tal, pero bueno, yo creo que Asier, y te voy a dar la palabra a ti primero, como mínimo debería haber sido sancionada, o al menos pitada, ¿no? La de Beñat, ¿no? Decís. Sí, la La de Beñat de Prados a Buchanan. que al final acaba lesionando. Bueno, la verdad que, bueno, Luque sabe que no suele hablar nunca a los árbitros porque, bueno, al final solo quieres tener la razón, ¿no? Al final uno lo va a ver con la camiseta del Villarreal, otro con la camiseta del Atleti y algún loco por ahí con la camiseta del árbitro, que seguramente los sabrá, ¿no? A ver, es una acción pues de muy mala suerte también para jugar para Buchanan, ¿no? En directo, sí, o sea, estaba viendo el partido y no me pareció, o sea, no me pareció falta, me pareció una entrada, bueno, pues que Beñat va justa, va al límite y que el árbitro perfectamente pudo no considerar que fue falta. Y viendo la repetición, entiendo que no la pitase. Que luego acaba el jugador lesionado, pues bueno, eso parece como que resulta que ya tienes que pitar la falta porque hay un jugador lesionado, ¿no? Pero vamos, para mí no tiene más que eso. ¿Que podía pitar falta? Sí, lo podría pitar, pero bueno, es que luego también es una zona del campo que hay tres árbitros. O sea, está el principal, está el cuarto y está el linier. Que, bueno, si te pillan la otra punta, pues bueno, pues igual no lo puedes ver, pero vamos, entiendo que así lo vieron, ¿no? No, está claro que bajo el criterio del colegiado no lo fue. No sé si coincides tú, Luquen. A ver,
o sea, al final yo creo que también con las rojas y demás tenemos un poquito de lío porque a veces van por un lado, otras veces van por otro lado. Para mí lo de Pape Gueye no tiene duda. O sea, al final es una acción que le puede hacer mucho daño a... No sé, Estamos todavía en lo de Buchanan. bueno, vale, sí, pero a ver, al final creo que no se puede aislar una acción de otra. Pero bueno, dejando de lado la de Pape Gueye, creo que teniendo en cuenta que la acción de Prados, pues para mí una pierna va a su tobillo, que es donde le da. La otra la tiene a la altura de la rodilla, donde si le pilla bien le puede hacer una lesión mayor. Al final creo que el de Buchanan va a ser un esguince o así, porque no le acaba pillando bien. No sé. Para mí, por la altura y demás, sí que hay polémica. O sea, no es tan clara, porque al final yo creo que muchas veces aquí tienes que valorar también el daño que puedes hacer. Y al igual que en la siguiente acción que todavía al parecer no podemos valorar. Pero teniendo en cuenta que sí que le puedes hacer en una lesión bastante grave y yo creo que no puedes ir. Yo de hecho, siempre lo he dicho en el podcast, yo cuando jugué a fútbol, jugué de central, era un tío que literalmente hacía 5 segadas por partido y siempre iba por abajo, porque al final si vas por alto, en teoría es falta siempre, no puedes ir con la pierna así alta, así que no sé. Para mí lo de Prados, teniendo en cuenta cómo está el fútbol y cómo está la protección de jugadores a día de hoy, puede ser roja perfectamente y yo estoy más en esto de que es roja, sinceramente. Yo ahí me caigo, o sea, yo ni estoy en un barco ni en el otro, ni no creo que, como dice Asier, no haya sido ni falta, ni tampoco creo que sea roja, o sea, yo simplemente creo que es falta y cuestionablemente la amarilla. Pero bueno, entrando en la roja, en la que sí que fue, en la de Pape Gueye, y ahora te doy la palabra a Luquen, ya que la has comentado, es una acción que para mí es error de Pape Gueye, porque al final uno más que se le suma a la cuenta, creo que es la segunda roja esta temporada. La primera fue en Mestalla, pero evidencia el problema que tiene el senegalés con las entradas a destiempo. Al final llega tarde de nuevo, le cuesta una nueva expulsión y lo más importante, tanto la de Buchanan, que nos deja sin él para el partido contra el Betis, y ahora Pape Gueye tampoco podremos contar con él para enfrentarnos al Betis. Por lo que, más allá de la entrada en sí, lo que de verdad me jode es que al final no podrán ser de la partida. A ver, es que aquí hay poca polémica. O sea, es una roja, es que es una de las rojas más claras que se puede ver en la temporada. Pero voy a lo que iba a decir antes. A ver, obviamente es más clara la de Pape Gueye que la de Viñet Prados, pero realmente Pape Gueye también le da en una zona donde le tiene que pisar mucho para hacerle daño, pero obviamente es peligroso y se le expulsa. Realmente llega destiempo, le pisa y no acaba haciéndole mucho daño y por quitar rápido la pierna, pues tampoco se ve que haya en que le pueda romper nada, pero sí que es cierto que por la peligrosidad de la acción, por dónde es y tal, es una roja clarísima. Para mí es más clara que la de Prados porque va con los tacos y es... A ver, es que no hay debate en la de Pape Gueye, pero me refiero a que al final también se expulsa por la peligrosidad y no sé, es que es muy claro el de Pape Gueye y tiene que aprender a controlarse en esas acciones porque ya, como has dicho, ya ha pasado más de una vez. Recuerdo el otro ante el Valencia en la primera vuelta. No hay debate, ¿no? Así es. Bueno, es curioso que todo viene de un fallo en el control de Mara. Sí, O de sea, hecho. eh, que muchas veces, pues eso, a mí me resulta, pues eso, sorprendente que de un fallo de un control, pues igual te tiras un balón largo que te sale bien, o como en este caso, pues fuerzas una tarjeta roja que seguramente si lo hubieses controlado bien, no hubiese pasado nada, ¿no? Pero bueno, sin más. Y que casi le cuesta el partido del Villarreal, porque el Atlético estuvo cerca al final de conseguir el tanto que le hubiera dado la victoria. Y yo creo que otra de las polémicas, obviamente hay que comentar el gol anulado al Villarreal. Yo sinceramente estoy viendo muchos comentarios que a mí se me escapan un poco de la razón. Para mí no existe tanta polémica como sí se le está dando. Yo realmente veo manos de Barry sin más. O sea, te doy la palabra, Luquen, pero lo único que entra a la duda es que quizá Marcelino al final del partido, en sus declaraciones, pues habla un poco de que en la última reunión que tuvieron
se le dio otro criterio para esas acciones. Y teniendo eso en cuenta, pues sí se puede valorar así. Pero es que tenemos otro problema en cuanto a la uniformidad de criterio, que al final yo creo que ya nadie se entera ni qué vale ni qué no vale, pero yo creo que para mí lo de Barry al final es mano, ¿no? A ver, es que yo creo que esta acción para mí tampoco tiene mucha polémica, pero es que lo que dices, tiene que decir, mira, cualquier mano que para mí esto sería cualquier mano que pueda ayudarte en ataque o lo que sea, pues que sea penal. O sea, Y que estén en sí, una posición antinatural, porque al final eso es. A teníamos ver, la... que no tengas pegado tal. Y es que no metan tantas matices y que esas manos siempre sean manos, sea involuntaria, sea voluntaria, sea. Si está separado del cuerpo, ya está mano. Y para mí es clarísimo. Yo no me voy a quejar de que esto pite en mano porque es que yo creo que no hay debate. Me quejaré si luego vamos la semana que viene a jugar contra el Betis y la misma mano no la pitan, que es algo que puede pasar perfectamente. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Para mí tampoco hay polémica y bueno, también entiendo que Marcelino diga lo que diga, porque para mí es un poquito también estrategia de club. Yo creo que está bien que se quejen de estas cosas porque saben que la semana que viene puede pasar lo que puede pasar y te guardas un poco las espaldas, pones un poco en alerta al árbitro o la federación respecto a esas acciones y yo creo que está bien quejarse porque al final te quejas de la falta de uniformidad, así que sí, yo creo que Marcelino también es más por política que porque de verdad piense que no es mano. No sé si tienes algo que decir al respecto, Asier. No, yo creo que Marcino se queja porque, bueno, interpretando un poco sus declaraciones, y por lo que le habrían comentado en el comité, que seguramente si el propio jugador, Barry, ¿no? En este caso, controla con la mano y acaba en gol de Barry, en este caso, pues que eso era mano. Pero si esa mano acaba en otro jugador, como es el caso de, no sé, de Baena o el otro jugador del Villarreal, y es como una acción posterior, pues en principio no. Que eso, no sé qué partido lo vi hace unos años, y que era cualquier mano que acabase en gol, era mano, ¿no? Pero luego, es que, claro, esto pasa porque hablamos sin saber. Entonces, como hablamos sin saber y se genera un eco de alguien que no tiene ni idea y al final las mentiras se acaban convirtiendo en verdad, pues al final tenemos también esta disparidad de criterio, pero vamos, para mí, sin tener en cuenta, sin saber las normativas, o sea, esa mano ayuda al gol del Villarreal. Entonces, eh, no te dudas tampoco. Y justo también se me venía en la mente, pues esa mano, no sé si recordáis la de Muniain, que al final acabó frente al Barça, que el gol del empate de Iñaki y fue después de un minuto y medio y anuló el gol el árbitro, ¿no? Porque bueno, estaba dentro de la acción. El balón no se había parado, no se había salido en ningún momento y pitó mano de una acción de hace un minuto y medio. Pues, o sea, me parece bien que tomen ese criterio, ¿no? Si el balón no ha salido o no ha habido una falta mediante, pues bueno, pues es lo que hay y te pitan. Pero vamos, que esto no es que si el criterio es mejor o peor, que yo creo que la gente no se queja, sino lo que se queja la gente es que el criterio sea lo mismo para un equipo que para otro. Que luego el criterio, pues, estará de acuerdo o no, pero que por lo menos dentro de lo que cabe se tenga el mismo criterio, ¿no? Yo creo que es un debate que no vamos a solucionar aquí ni ahora ni nunca, pero otro que se me acaba de ocurrir y rápidamente antes de finalizar, y solo os doy un alegato a cada uno para que lo digáis, porque también creo que no tiene solución. Igual ahora es un poco ventajista porque la situación de ambos es distinto, pero yo que sé, aprovechando que está aquí Asier como bueno, como representante del Athletic y a Luquen como del Villarreal, yo intentaré hacer de neutro, darme vuestro alegato, Sánchez o Baena. Empiezo por ti, Asier. Pues a mí me gusta más, Baena de ver, porque No lo a esperaba, ¿eh? mí, a ver, bueno, o sea, me parece que más ortopédico, Sánchez.
es un poquito más torpe al jugar con el balón. Parece que no sigue el balón, pero se acaba llevando el balón. Es así más físico que Baena. Creo que Baena es más limpio cuando le ves, ¿no? Pues también, bueno, aquí ninguno medimos 1,95, 1,93, entonces también te identificas más con un jugador pues como Muniain, como Baena, ¿no? Un poco de ese estilo. Pero claro, creo que los dos están en el equipo perfecto para rendir a su máximo nivel. Seguramente si pusiésemos a Baena en el Atleti y a Sancet en el Villarreal, pues los dos se verían perjudicados. Pero para mí, para verlo en la tele, me quedo con los jugadores bajitos, como también pues ahora, pues, se me ocurre pues Joan Neves, pues ese tipo de jugador que no igual un poquito más físico, aunque también Ollán, el giro de Jan es inigualable y también es muy bonito de ver, pero yo como espectador prefiero ver a un jugador como Baena que Sancet. Y bueno, no sé si esto generará polémica o no, pero sin más. Es como prefiero también ver a Muniain, ¿no? Prefiero ese tipo de jugador, vamos. Polémica no sé, pero igual sí que decanta un poco la balanza porque, bueno, adelante, Luque. A ver, yo intentaré ser corto esta vez, aunque suelo hablar mucho porque ya se nos está haciendo largo esto. Pero a ver, yo sí que me quedaré con Baena, aunque me parece que son dos jugadores que tienen un potencial muy alto. Ambos pueden acabar en equipos top. A mí Ya una están. comparación... Ya están en equipos top, ¿no? Bueno, por lo menos Bueno, allá. se me entiende. Y a mí siempre me gusta, para decirlo de una forma, no sé por qué, pero Sancet me parece un jugador muy Liverpool y Baena me parecía un jugador más Manchester City, para hacer una comparación de lo que puedan hacer ambos jugadores en cuanto a estilo. Y para mí Sancet es un jugador que tiene que explotar su juego con esas llegadas al área que tiene, porque sí que es cierto que el centro del campo es muy bueno y todo lo que aporta de espaldas y girándose, pero es un jugador que tiene que ser top en la finalización y en la llegada desde segunda línea. Y Baena tiene que ser un jugador que también tiene que sumar cifras en cuanto al golpeo y demás, pero como se está destapando, pues como un gran asistente. Entonces, son dos juegos diferentes. Yo me quedo con Baena porque para mí, por ahora, ha demostrado más en cuanto a ser constante. Así que bueno, yo sí que me quedo con Baena. No sé Yo si también. Quizás, algo. no, sí, que quizás la mezcla de ambos igual podría salir, no sé si me la compráis, que es el Bellingham, sobre todo cuando juega más en el Dortmund, que es al final tiene un poco de los dos, quizás más de Sancet que de Baena, pero Bellingham también, por lo menos en el Dortmund, también juega de cara. Bueno, creo que es igual, por eso es mejor jugador, ¿no? que ambos. Pues yo también me quedo con Baena, ya para dejar claro el debate, aunque intentaría ser neutral. Y despedimos con este debate el podcast, un post que ha dado para mucho. Lo próximo del Villarreal será visitar el Benito Villamarín el próximo domingo a las 6:30, domingo de Ramos, donde intentará seguir recortando distancias. Y lo próximo del Atletis pues será recibir en casa al Rayo Vallecano. Muchísimas gracias a Sier, muchísimas gracias Luquen. Despedimos aquí el podcast y hasta la próxima.